Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a hablar entonces acerca de la formación de la imagen en los espejos cóncavos específicamente, correspondiente al curso de primer año medio del plan de física. Para inicio entonces el objetivo del día de hoy va a ser comprender la formación y las características de la imagen en los espejos esféricos, específicamente los cóncavos. Vale destacar también que vamos a aprender a hacerlo, vamos a aprender a obtener la imagen de estos espejos a partir de la prolongación de los rayos principales y en base a eso nosotros poder evaluar las características que esto tenga. Lo importante de esta clase, jóvenes, es que toda la guía se tiene que realizar con regla y si es que le complican mucho los rayos principales, con distintos colores, ¿ya? Primeramente, entonces, la pregunta del día de hoy vendría siendo cómo se forman las imágenes en espejos oscuros. Para esto nosotros lo vamos a sentenciar solamente con los rayos principales, que son los mismos tanto para los cóncavos como convexos, pero específicamente para espejos cóncavos. Vamos a partir entonces con el rayo paraxial, donde nosotros entendíamos que el rayo paraxial iba a lanzarse paralelo al eje óptico principal e iba a pasar por el foco. Durante esta clase, para mí, todos los rayos paraxiales van a ser de color morado, ¿ya? Por otro lado, el segundo rayo que nosotros visualizamos en las clases anteriores vendría siendo el rayo focal, que para un espejo cóncavo pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico principal. Para esta clase, para mí, el rayo focal vendría siendo entonces de color rojo. Y finalmente tenemos el rayo central, el cual en un espejo cóncavo sabemos que incide por el centro de curvatura y se devuelve por el mismo lugar. Recordemos también que se llama rayo central y estos vendrían siendo entonces los tres rayos principales. Insisto, para mí el paraxial va a ser de color morado, el focal de color rojo y el central va a ser de color verde de aquí hasta el finalizar entonces esta clase. Ahora, las características de la imagen que nosotros vamos a poder visualizar dentro de un espejo esférico, específicamente un cóncavo, va a depender necesariamente de la ubicación que tenga el objeto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el eje que usted ya conoce, recordemos que este es el eje óptico principal, el foco vendría siendo la mitad del centro de curvatura y el centro de curvatura es lo mismo que el radio. Eso también lo visualizamos en la sesión 16. Por otro lado, el punto de contacto entre el espejo y el eje óptico principal, nosotros entonces le denominamos el vértice. A partir de este esqueleto, nosotros podemos ir ubicando el objeto según nosotros vamos queriendo. Vamos a partir entonces del estudio ubicando el objeto en el centro de curvatura hacia el lado izquierdo, lo cual nosotros llamamos el infinito. Por lo tanto, el primer objeto se va a ubicar en el infinito. Luego de eso, vamos a ubicar un objeto justo en el centro de curvatura. Posteriormente, un objeto entre el centro de curvatura y el foco, otro en el foco y finalmente entre el foco y el vértice. Por lo tanto, en esta clase vamos a ver la formación de 5 imágenes para un espejo cóncavo. Partimos entonces con el primero, que vendría siendo entonces el objeto ubicado entre el centro de curvatura y el infinito. Recordemos que para nosotros el infinito se ubica a mano izquierda. Vamos a tener entonces nuestra plana cuadriculada y vamos a tener nuestro esqueleto. Para mí, porque es mi ejercicio, voy a definir que el foco va a ser de 4 centímetros y el centro de curvatura va a ser de 8 centímetros. ¿Ya? Recordemos que cada uno o cada cuadradito de su cuaderno va a valer 1 centímetro, 1 metro, dependiendo del ejercicio. Y vamos a ubicar entonces nuestro objeto en el infinito como se ubica acá. Recordemos que cuando hablamos del infinito, e insisto en esto, significa que se ubica del centro de curvatura en cualquier posición hacia mano izquierda. Yo voy a partir entonces con el rayo paraxial. El rayo paraxial va paralelo al eje óptico principal y se refleja pasando por el foco. Simultáneamente voy a lanzar el rayo focal. El rayo focal pasa por el foco y sale paralelo al eje óptico principal. Y finalmente voy a lanzar el rayo central, que pasa por el centro de curvatura y se devuelve en el mismo lugar. Ahora, la unión que se genera entre los tres rayos, si se dan cuenta, es donde se forma la imagen. Esto vendría siendo entonces, chiquillos, la imagen. ¿Qué características podemos encontrar de esta imagen respecto del objeto? La primera, nosotros podemos decir entonces que es una imagen real. ¿Por qué hablamos de una imagen real? Porque efectivamente los rayos colisionan en un punto. A diferencia de cuando lo veíamos en los espejos
planos se generaba por una prolongación del rayo, el cual nosotros denominábamos imagen virtual. Por otro lado, se va a encontrar la imagen invertida respecto a la posición del objeto. Es decir, el objeto se encuentra mirando hacia arriba y la imagen se encuentra mirando hacia abajo. Por otro lado, es de menor tamaño que el objeto. Por lo tanto, el objeto mide 3 centímetros, mientras que la imagen mide 1,5 centímetros, por ejemplo. Por otro lado, la distancia imagen-espejo es menor que la distancia objeto-espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el vértice, desde donde nosotros medimos, hasta la imagen, va a ser más corto el tramo que desde el vértice hasta el objeto. ¿Ya? Eso vendría siendo entonces la formación de la imagen en un espejo cóncavo. Vale destacar que es por eso, chiquillos, que cuando ustedes se miran en una cuchara por la parte interna, su cabeza mira hacia abajo y se debe principalmente por la prolongación de rayos que tiene dicho espejo. ¿Ya? Vamos a ver la segunda posición ahora, es cuando el objeto entonces se ubica en el centro de curvatura. Nuevamente vamos a tener nuestra planilla cuadriculada, voy a trabajar con los mismos valores del foco y del centro de curvatura, pero ahora el objeto se va a ubicar justo en el centro de curvatura, a diferencia del anterior que se ubicaba entre el centro de curvatura y el infinito. Voy a lanzar entonces primeramente el rayo paraxial, que va paralelo al eje óptico principal y luego pasa por el foco. Luego voy a lanzar nuevamente el rayo focal y sale paralelo al eje óptico principal. Y finalmente, en este caso, no es necesario lanzar el rayo central y de hecho, cuando se ubica justo en el centro de curvatura, no se puede lanzar el rayo central. Por eso es importante, más que trabajar con los 3 rayos, con el rayo focal y con el rayo paraxial. Donde se unen los 2 rayos, es decir, tanto el reflejo del rayo paraxial y el focal, es donde se genera la imagen. Por lo tanto, la imagen se encuentra en esta posición. Ahora, ¿qué características nosotros podemos encontrar de esto? Primeramente, que la imagen es real, al igual que la anterior, puesto que los rayos efectivamente convergen en un punto. Por otro lado, podemos encontrar que posee el mismo tamaño, puesto que el objeto mide 3 centímetros, 3 cuadraditos hacia arriba, y la imagen mide también 3 cuadraditos hacia abajo. Por otro lado, se encuentra invertida de arriba a abajo, puesto que el objeto mira hacia arriba, mientras que la imagen mira hacia abajo. Y finalmente, la distancia objeto-vértice o objeto-espejo, espejo-imagen, va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, muchachos, cuando el objeto se ubique en el centro de curvatura, ustedes dibujando les tiene que quedar preciso el dibujo, justo en el centro de curvatura, si no el ejercicio entonces se encuentra malo. ¿Ya? Ahí se encuentran entonces delimitadas las características que ya se mencionaron, que la imagen real invertida, es decir, de arriba a abajo, de igual tamaño y se ubica en la misma posición que el objeto. Ahora, vamos entonces con la tercera ubicación, que vendría siendo el objeto ubicado entre el centro de curvatura y el foco. Para esto entonces nuevamente vamos a trabajar con el mismo esqueleto y ahora lo vamos a ubicar al medio del objeto entre el centro de curvatura y el foco. Vamos a lanzar entonces el rayo paraxial que pasa por el foco, luego vamos a lanzar el rayo focal que pasa entonces paralelo al eje óptico principal, su reflejo. Y donde se unen ambos rayos es donde se genera entonces lo que usted conoce como la imagen. ¿Qué características podemos encontrar? Primeramente, que la imagen se encuentra invertida respecto del objeto, nuevamente, puesto que el objeto se encuentra mirando hacia arriba y la imagen hacia abajo. Por otro lado, también vamos a definir que es una imagen real, puesto que los rayos efectivamente convergen en un punto, pero ahora la imagen se encuentra de mayor tamaño respecto, en este caso, que el objeto. Y también en lo que cambia es que la distancia objeto-espejo, espejo-imagen, ahora va a ser mayor. ¿Ya? Aquí nuevamente entonces estamos hablando de esto, imagen real, imagen invertida de arriba a abajo, de mayor tamaño que el objeto y la distancia obviamente ahora va a ser mayor. Vamos ahora justo cuando se ubica en el foco. Trabajamos nuevamente con el mismo esqueleto, pero ahora lo ubicamos justo en el foco. Lanzamos el rayo paraxial que sale por el foco. Sin embargo, ahora no podemos lanzar el rayo focal, por lo tanto trabajamos con el rayo central. Si se dan cuenta, si nosotros extrapolamos el rayo hacia arriba o hacia abajo, nos podemos dar cuenta de que en ningún punto tocan. Por lo tanto, va a depender de la literatura de física
pero generalmente se suele decir que la imagen está en el infinito o que simplemente no existe imagen, puesto que ni extrapolando ni tampoco en la parte real se puede formar la imagen de igual manera. ¿Ya? Por eso se dice que se puede formar en el infinito o simplemente que no existe. Finalmente vamos a tener entonces el mismo esqueleto y vamos a ubicar el objeto entre el foco y el vértice. Vamos a lanzar el rayo paraxial que luego sale por el foco, pero lo vamos a extrapolar. Luego de eso, recuerden que la extrapolación se hace solamente del rayo reflejado. Luego de eso vamos a lanzar el rayo focal que se saca mirando desde el foco y luego se extrapola hacia el costado. Por lo tanto, en costado derecho se forma lo que usted conoce como la imagen. Las características que podemos encontrar de esta imagen vendría siendo primeramente que es virtual, puesto que este rayo con este otro rayo no colisionan, sino que colisiona su extrapolación, por lo tanto nosotros hablamos que es una imagen virtual. La imagen se encuentra de mayor tamaño también en este caso que el objeto. ¿Ya? Entonces podemos decir que es una imagen virtual derecha, puesto que no está invertida de arriba y abajo, mayor tamaño que el objeto y está ubicada detrás del espejo, es decir, a mano derecha. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Un objeto de 3 metros de alto se ubica a 12 metros del vértice en un espejo cóncavo de 8 metros de radio. Obtenga la ubicación de la imagen. Vamos a tener entonces el esqueleto. Primeramente entonces tenemos que entender que si nos dan el radio, que es de 8 metros, significa que el radio es lo mismo que el centro de curvatura. Por lo tanto, usted tiene que contar 8 cuadritos desde el vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Centro de curvatura. A la vez usted sabe que el foco va a ser la mitad del centro de curvatura. Por lo tanto, 8 dividido en 2 sería 4. Desde el vértice contamos. 1, 2, 3, 4. Se encuentra listo nuestro esqueleto y listo este dato. Nos dice entonces que el objeto se ubica a 12 metros del vértice. Contamos 12 cuadritos hasta el centro de curvatura, siempre desde el vértice. Hasta el centro de curvatura hay 8. 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, ubicamos en ese punto nuestro objeto. ¿Y cuánto mide de alto? 3. 1, 2, 3 cuadritos. Ahora vamos a lanzar el rayo paraxial. Lanzamos el rayo paraxial que pasa entonces por el foco. Pero antes de partir, el objeto, usted se tiene que preguntar dónde se ubica el objeto. El objeto se ubica entre el centro de curvatura y el infinito. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que esperar? Que obviamente la imagen sea más pequeña y que se ubique entre el centro de curvatura y el foco. Si no, va a estar malo el ejercicio. Eso, chiquillos, ¿cómo lo sabe usted? Según los ejercicios que vimos anteriormente, según la problemática. Nuevamente ahora entonces vamos a lanzar el rayo focal que pasa por el foco y pasa paralelo al eje óptico principal. Y porque yo quiero, aunque es necesario solamente con estos dos rayos ya podemos formar la imagen, voy a lanzar el rayo central. Esto es un anexo. Ustedes con 2 rayos estaría listo el ejercicio. Y donde colisionan los 3 puntos se genera entonces la imagen. ¿Qué características va a tener esta? Que va a ser invertida de arriba a abajo, que posee menor tamaño y además de eso que es una imagen real y que la distancia objeto-espejo, espejo-imagen va a ser mucho menor. Eso vendría siendo entonces los contenidos que corresponden al día de hoy. Espero que puedan solucionar la guía. Recuerden que la tienen que hacer con regla, porque si no los ejercicios tienen que ser súper específicos, porque si no en este caso se pueden equivocar. Ya, vale destacar entonces que nos vemos la próxima semana a través de nuestra clase Meet para poder trabajar con los ejercicios propuestos en la guía. Ya, espero que les vaya muy bien con el desarrollo de esta actividad. Ya, nos estamos viendo.